emitiendo desde las instalaciones de tu santuario de plástico favorito. A veces producido y a veces editado. Posers. ¿Qué tal, Posers? ¿Cómo están? Bienvenidos a su templo de plástico favorito, donde hoy vamos a compartir la colección de nuestro estimado amigo Isra, que nos trajo unas piezas finísimas de su colección, porque él las ama, nada más por eso. ¿Cómo ven, Posers? Vamos a platicar un rato más de alguien como nosotros, que somos fanáticos y acaparadores de monos, de figuras de acción, de la nostalgia, y pues de estas figuras de plástico, ¿verdad? Que nos encanta darles valor. Platícanos, Isra, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues muchas gracias por invitarme, soy fan residente de su canal. Muchas gracias. Y realmente he aprendido mucho. Muchos de estos juguetes son más bien de mi etapa niño y juvenil, pero pues como ustedes siempre estuve acumulando, así era me portaba bien y claro. Era el pretexto, o vas a ir al dentista o vas a ir al doctor y me compras un mono y me porto bien, o saco 10 y me compras. El ser freak lo tengo desde hace mucho tiempo. Desde toda la vida, ¿no? Sí. Yo creo que desde chiquillo uno es. A mí, mira, por ejemplo, en mi caso particular, se me cortó un poco en la adolescencia, pero ya después crecí y dije, no, lo mío son los muñecos, la mera neta. Sí, a mí también me pasó igual. Se me cortó en la adolescencia, pero ya después de nuevo regresé al camino. El camino de plástico. A ver, Israel, platícanos de tus figuras que nos estás compartiendo el día de ahora. Pues, por ejemplo, yo siempre, de niño, siempre me gustó Star Wars, entonces era fanático de Star Wars. La primera película que vi realmente fue en el 80, El Imperio Contraataca, en cine. Ok, ¿fue la primera que viste? Sí. Ok, la mejor. Que en ese entonces, yo nací en Ciudad de México y ahí hicieron función doble, entonces pasaron El Imperio Contraataca y después pasaron Star Wars. El episodio 4, ajá. Entonces me tocó verlas, todavía muy chico, yo creo que 5 o 6 años, pero ¿Qué sentiste? pues yo estaba emocionado. Para mí ver Star Wars era algo que no entendía muy bien, pero me gustaban los monos, claro. Me gustaban los personajes. No sabía realmente a lo mejor qué tanto hacían, pero así, cada que veía un mono de Star Wars, pues era como mi amor. Y podía, por ejemplo, después, ya ven que vino lo de... Bueno, primero unos tíos tuvieron esos proyectores de 8 milímetros, donde había películas en cinta, y tenían de hecho una de Star Wars, y la veía y la veía y la veía. Después, con la piratería de esa época, que eran los VHS, Ajá, claro. compré las películas piratas, porque en ese entonces era muy difícil acceder a una película original, y también me las aventaba como 30 o 40 veces. Pero desde los primeros juguetes, que por ejemplo el Warless Man y otros que no traje de Star Wars. Ah, Ok. Esta es una joyita, ¿eh? Ahí donde la ven, ahorita le tomamos video. Son de la primera generación de monos de... No me acuerdo si era Kenner o en ese entonces creo que Era sí Kenner, antes de Hasbro, Ajá. claro. Lili le di. ¿Que tenía los en derechos? ¿Que tenía los derechos para las Sí, figuras? en ese entonces mi papá estaba estudiando, no me acuerdo si una maestría o un doctorado, y algo fue a Nueva York y me trajo las primeras 5 figuras, que era el Warless Man, Leia, Luke Skywalker, Vader, y no me acuerdo si era C-3PO. Ah, sí, era C-3PO. Entonces fueron de los primeros que tuve, y pues fue tanto el afán que poco a poco yo sobornaba a mis padres. Claro. Que si nos vamos a ir a cortar el pelo, pues compren uno de Star Wars. Que si saqué 10 o si saco 10, me compran uno de Star Wars. Lo usabas como moneda de cambio, ya definitivamente. De hecho, llegó un momento así de que era tan fanático de niño que de repente, cuando comprabas los juguetes ya aquí que eran Lili Ledi, Ajá. venía un catálogo en o en las revistas, venía un catálogo de plástico, bueno, con impreso, Sí, lo recuerdo. con las figuras. Entonces, para que no se equivocaran los Reyes o Santa Claus, cuáles eran los que me faltaba, ¿En cuál pues ya tenía? recordaba Claro, los monos claro.
y los pegaba en la carta de los Reyes y de Santa Claus. Cuando no existía el internet, chavos. Porque aparte como eran figuras nuevas era muy difícil que supieran el nombre, ¿no? Como era Mickey Mouse y eso, entonces tenías que especificar. No, ¿y tú crees que los papás, ¿Qué figura? bueno, los Reyes Magos se Sí, iban aprendiendo bueno, nombres, caray? Sí, no, era muy difícil. O había veces que tú pedías algo y te traían algo totalmente diferente. De hecho, Exactamente. por ejemplo, ese es el ejemplo de otros de los monos que tengo por aquí, que eran los de Battlestar Galactica. Ajá. Tuve algunos de Battlestar Galactica porque mis papás pensaban que también eran de Star De Star Wars. Wars, Claro, claro. claro. Igual desde el Abismo Negro porque eran robots y eso y pensaban que eran Star Wars, pero realmente no eran Star Wars. Es una chulada este robotito. Entonces, mi obsesión por la ciencia ficción empezó gracias a Star Wars, ¿no? Y también, al mismo tiempo, una de mis obsesiones, yo era un niño muy enfermizo, Ok. tenía asma y siempre estaba en los hospitales, iba mucho a las, al doctor, entonces, o al dentista, entonces siempre como para que me dejara hacer cosas, pues el pretexto eran los monos. Una figura de Star Wars. Ajá, o también cómics. En ese entonces yo de niño aprendí a leer muy antes de entrar a la primaria. Ah, qué bueno, qué bajo. Precoz. Pues no sé, creo que mi mamá estimulaba mucho lo de la lectura. Bueno, me enseñó como letras Ajá. y me empezaba a dar cómics. Entonces yo empecé a leer o a ver primero los dibujos Claro. y Claro. poco a poco empezar a seguir las historias. Entonces también se me hizo una obsesión y compraba todos los en ese entonces eran Novedades Editores. Sí. Era lo de Marvel, DC en ese entonces. Sí los recuerdo. Pero también vendían ellos mismos Archie y otras editoriales, que era la única editorial que vendía cómics en Era la México. misma de Fantomas, yo Ajá. creo, y de Turok. Sí, Todos esos, claro, claro. Mi padre era fan de los cómics también, aunque lo niega ahora. Pero yo traigo también esta tendencia monística desde desde los ancestros. pues incluso Calimán, ¿no? Que es un Calimán, cómic sí, claro. mexicano, pues lo llegué a, o Memín Pinguín, pues también te lo llegaste a Mimín, aventar así. Fantomas, Calimán, Turok, ¿qué más te gustaba? Había muy buenos. Pues siempre De hecho, no eran ni en aquella época eran para niños, eran para adultos. Fantomas eran aventuras medio sensuales por hasta los dibujos. Sí, era como muy detectivesco, así como en su época en Estados Unidos de Shadow o The Spirit, que eran así como Sí, policíacos. claro. Pero pues a final de cuentas era con lo que me entretenía, porque a veces tú cuando vas al Seguro Social o al ISSSTE sabes que te vas a tardar Horas para que te 5 atiendan, horas, claro. 4 horas, entonces pues con eso me entretenía, ¿no? Síganme, chavos. Ya sea con los cómics o con las figuras. Sí, entonces era como el chiste, y además vas descubriendo esos personajes, Ujú. vas como asociándolos, e incluso, no sé si a ustedes les tocó, porque en mi época muchas de las tiendas comerciales empezaban a sacar catálogos, por ejemplo, ibas a bodega, bueno, no era bodega, en ese entonces creo que nada más era Aurrera. Era Horrera, sí. Blanco, Era ¿no? O blanco, sí. Blanco. Yo me llamo de Hop, fue de blanco. Para ti, mi estimado Isra. Gracias. Sigan. Y pues encontrabas en esos catálogos, veías por ejemplo los sets, así como ustedes los montan, Sí, claro, claro. hacían como un set de, no sé, yo me acuerdo, lo que más me gustaba a veces ir a ver a las tiendas comerciales eran esos como dioramas, y de los que me sorprendieron fueron los de El Imperio Contraataca, que por ejemplo era pues unicel realmente, que Ajá. parecía que era nieve, ¿no? Claro, Y claro. ponían, de hecho, llegué a ver monos que regularmente en Lili Ledino vendían como ¿cómo se llama? El Imperial, el caminador imperial grande. Ese era, yo me quedé frustrado por no haber tenido esa idea. Por no haber Esa conseguido figura. uno de esos. Sí, no, era genial, pero sigue. Y pues eran cosas que veías en los sets o incluso en las mismas cajas de los juguetes y decías, oye, pero pues aquí en la caja, por ejemplo, del
¿qué es? El deslizador de las nieves. Ajá. Venía el Town Town y venían otras dos figuras que no te vendía Lili Ledi. Claro. Entonces decías, pues oye, Tu esas- colección quedaba media. O sea, ya tengo todas estas, pero... Y era Claro. porque creo que realmente a lo mejor Lili Ledi compraba la licencia de algunas figuras y no hacía- claro. Porque hasta los moldes eran diferentes, como bien lo sabemos. Ya ves que traen hasta traen diferencias sutiles. Ah, no sabía. No, pero sí de que mandaban a Taiwán, que mandaban a otros lados. Ahora sí viendo programas de Netflix, de Discovery, me daba cuenta, o sea, ahí salía que los moldes eran distintos. Y como se mantenía toda la secrecía de las figuras, por eso no eran leales a las películas. Ajá. Por eso muchos no llegaban las colecciones completas. O sea, era un relajo, y acuérdense que nosotros teníamos como un bloqueo para recibir todo lo gringo. Y si no pagaban la licencia de Lili No o el llegaba sueño, para acá, para México. pues no claro. llegaba para acá. No había el mismo acceso que hay ahora, ¿no? Exacto. Que ahora... Y aún así no nos llegan muchas. No, ¿eh? hay varias que no puedo comprar, porque solamente están en tiendas de Estados Unidos, pero aún así... Pero por se ejemplo, hace lo que se puede. me platicabas hace rato que comprabas en Amazon. ¿Puedes comprar en Amazon Estados Unidos si te llega o no? Sí. Sí, pero por ejemplo, ahorita a veces Hasbro saca Ajá. figuras que solamente son exclusivas o de Walmart Estados Unidos Ah, o de Target, O de que Target. no hay aquí en México, Ajá. y sí es un poco complicado a veces conseguirlo. O si las consigues, pues te las quieren vender más caras. Sobreprecio tienes que pagar. Ajá, exactamente. Yo de lo que recuerdo de todo eso que comentas ahorita, por Ajá. ejemplo, de los comerciales de los 80s de los niños, o sea, yo veía, igual que tú, las figuras que no tenía, pero a mí, ¿saben lo que más me frustraba, o más bien me clavaba? Era ver los escenarios en los que jugaban los niños. Ajá. Si se fijan, Los que siempre salen eran en los maquetas, comerciales, eran claro. sets. Y no era lo mismo jugar en un set que jugar en una colcha, que jugar en una sala. Incluso el jardín solo era lo más similar, y pues se te ensuciaba tu mono. Sí, pues yo jugaba en tierra, entonces ahí te contaré. de hecho, yo también, y a veces hacías como cuando llovía, pues ya había los laguitos, los ríos. Y ahí aprovechaba. Pero pues por eso los muñecos luego se ven todos amarillentos o degradados o despintados, ¿no? Y aparte, pues el mismo plástico por los años tiende a algunos se hace chicloso, Ajá. otros se hace amarillento. Y bueno, pues ahora sí No que se cuartean, pero ahora sí pues- que el tiempo del año, ¿de qué? El paso del tiempo no perdona ni a nadie. Sí, pero pues como que esa fue la tendencia, y poco a poco, dependiendo de la caricatura que iba saliendo, pues era el mono de moda, el que ibas buscando, o los que ibas comprando. Y lo que sí recuerdo en varias ciudades, porque igual por el trabajo de mi papá, de repente nos cambiábamos de ciudades, viví un tiempo en Puebla, y ya después venimos a Aguascalientes, pero en ciertas ciudades de repente había una tienda, no sé Ajá. si aquí hubo, creo que aquí sí hubo en Aguascalientes, que de repente traían cosas importadas y tenías así figuras. Por ejemplo, a mí me pasó en la época de G.I. Joe Ujú. o de Marvel, que no eran las que te vendían aquí. O llegué, por ejemplo, a comprar Claro, claro, sí, claro, por supuesto, ya me explotó el ratatouille, sí, sigue. Ya te giró la ardilla. Ya me quedó la ardilla. Entonces, pues, tú veías las normales, por ejemplo, no sé, me acuerdo de Snake Eyes con el lobo, pero aquí te vendían el Snake Eyes solito. Salada. Y en Estados Unidos, en la versión de Estados Unidos traía el Snake Eyes y el lobo. Exacto, sí. Yo de esa edición compré un Destro con una nave negra, con una mantarraya negra, muy bonita, chiquita, y era dorado. Ajá. Me encantaba, precisamente en una de esas. ¿Te acuerdas la tienda del Dorado, el centro comercial del Dorado en Ajá. Aguascalientes? Ajá. Pues en aquellos días, eran 90s, 80, máximo 90s, conseguí en una islita, precisamente de las tiendas de importaciones, figuras que no conseguías en las tiendas comunes, que era Aurrera, Blanco, Que era blanco. que era de aquellos días, sino de esas, y conseguí ese G.I. Joe también muy chido, ese Destro me encantaba, y hoy sigue. Y creo que bueno, a lo mejor era como parte de la emoción de esa época, porque pues, buscar y conseguir las cosas era muy difícil. Sí, Entonces, sí, era otra experiencia completamente. y era así, si lo veías y no lo comprabas en ese momento, no había como las 30 figuras o las 50 figuras. Ajá, era exactamente. ese, y si ya no lo compraste, pues ya ni modo. Sí, si alguien te lo ganaba, ya no había otra forma de conseguirlo. Pero sí, y yo creo que todavía no era común, bueno, siempre fue como un mercado para mí infantil, hasta, no sé,
creo que Hasta que 90, A los 18. Hasta que la mayoría de la no, hasta 90, 2000 que realmente, por ejemplo, empezaron a hacer figuras pues, como las que tienes, ¿no? De McFarlane Toys. Spawn ahí sí marcó la diferencia entre figura de acción de niño Ajá. allá una esculturita, pues, o una figura de acción para adultos, así decirlo. Porque sí, las figuras incluso en su diseño no eran, pues, no eran para niños, no eran infantiles, sí. eran gore incluso. Incluso hasta por las piezas, ¿no? Porque si se acuerdan, muchas de las leyendas de las cajas decían, para niños de tantos por las piezas, ¿no? Porque el típico del niño lo agarra y Se la lo en los oídos, pero sí es. Bueno, creo que es parte de la infancia y de lo que les traje a mostrar, pero llegó un momento en el que pues ya dije, ya dejé de ser niño y dejé de comprar juguetes, pero seguí con el vicio de la colección de cómics. Pero Actualmente, ¿cuál es tu cómic? el único que sigo comprando es Batman y Green Lantern. Ok. Y dejé de comprar X-Men porque ahora que cambiaron a... no me acuerdo cómo se llama esta nueva empresa que agarró Marvel y DC. Pero dejaron como un hueco entre los que dejó Televisa Ajá. y la nueva editorial. Ajá. Ah, ok. Y pues me quedé como en blanco y dije, pues, Hay un abismo ahí, de ok. X-Men, que Inconclusa. no sé qué pasó. Ah, Pero- a mí me pasó con el Spawn. ¿Sí? Sí, lo dejaron de publicar en México. Años atrás se hicieron varios intentos de seguir publicándolo, pero sí hay varios abismos y después ya lo sacaron muy caro. Ya. Y después te sacaban la edición con la portada en blanco y negro Ajá. y la otra coloreada y ya pues tenías la colección así como que Ya no incompleta. cuadraba. No, ya dije a la fregada, ya pues de cómic yo ya me raqué, pero sí, Spawn yo era leal. Sí, yo de hecho en los 90s fui así un mega fan de los cómics y no sé, en ese entonces estaba aquí Publicaciones Excelsior y había como 2 o 3 tiendas de cómics especializadas que te traían los cómics gringos, entonces pues de esos compré muchos. De Spawn creo que tengo de la versión gringa casi del 1 al 100. Excelente colección. De hecho, de Image empecé a comprar mucho porque era muy fan de Jim Lee, de Juan Spokane, Jim Lee, todos los que sí, salieron sí, de sí, Marvel, claro. muy buenos. En esa época Image hizo muy buenas cosas. Witchblade, Ajá. la cortaron, The Darkness también era muy bueno. Esos ya no me Bueno. tocaron, a mí me tocó por ejemplo The Max, The Wildcats, Wildcats. Spawn, John Blood, Savage Dragon. Savage Dragon, ¿cómo se llamaba? The Pit, bueno The Beat, que era Era- como el Hulk ajá, de Image. Dragon. De hecho era el que dibujaba Hulk en Marvel, que también salió, Ok. el Kio. Y otro que se llamaba Jay Lee, que empezó a hacer historias de un personaje de John Blood que se llamaba Chape. No lo tengo. Pero es un mono que, bueno, un dibujante o un artista que trabajaba mucho como con sombras, entonces estaba muy chido su estilo. rollo. Hizo Ajá. una serie que se llamaba Hellstone, creo. Mm. Ahí mismo en Image, y ya después siguió todo lo de Witchblade. Ah, ok. Pero sí, toda la primera etapa de Image, la salida, bueno, cuando estaban estos artistas en Marvel y en DC, Ajá. fue como todo lo que empecé yo a coleccionar en inglés. Tengo, por ejemplo, el Dark Knight Returns de Ajá. gringo. Hay muchos así, la muerte de Superman. Claro, cuando, joyita. quiebran, cuando quiebran al Batman. Claro. ¿Cómo tienes esos? ¿Cómo tienes esos cómics conservados? ¿Los En guardas su en caja? bolsa. ¿No los tienes exhibidos? o algo? Están hace mucho, antes de que tuviera monos, porque después de eso empecé con los monos otra vez. Has recaído. Después de que dejé de jugar con ellos, seguía con los cómics Ajá. y tenía los cómics, un amigo tenía los cómics pegados en la pared y se veía muy chido, Claro. entonces los metía en bolsas y yo compraba bolsas de esas que te venden en las dulcerías Ajá. y De los celofán. pegaba también. Ya después conocí en México el Comic Castle y algunas de esas tiendas de cómics y que vendían las bolsas especiales para Para el cómics. El cómic.
Pero ya tenía demasiados, entonces ya todos están en libreros, Ya, por ya. editorial. Ajá, ¿no? demostrando ya los Están tuviste así. que hacer. por Y historia. lo que hice Sí. después, más bien, es todos los monos que tengo, que empecé con empecé con los de Star Wars, que volvieron a sacar aquí, bueno, eran creo que... El poder de la fuerza, ¿no? Ajá, Power of the Force, que era una serie naranja. Ajá. De hecho, mi primer mono de esos fue Chewbacca. Eran cuando estaban así Ajá, mamados, como- ¿no? Los ajá, mamados. Sí, sí. eran los He-Manes de Star Los Wars. He-Man. Sí, el departamento de marketing de aquellos días dijo, a ver, ¿qué nos está fallando? ¿Qué O sea, nos falta a nuestras figuras? Pues no, es que Star Wars no están mamados. O sea, era literal como He-Man, del mismo molde, y Y además le cambiaban. Digamos, así el como tipo de nuestro mono. buen... Como Rambo. Rambo. Como nuestro Rambo que tenemos aquí. Así era Luke, así era Leia también, porque estaba Ya está estilizado, ¿no? Sí. Esos sí están así como muy raros, sí están raros. Pero sí estaban bonitos, o sea, sí tenían su encantillo. Pues no, estaban horribles. De hecho yo no los iba a comprar. ¿La cara de chango la tienes? ¿La Lea? Sí. Esa ya vale una lana. De hecho, de esa colección el único que me faltó fue el Boba Fett solo, porque lo tengo contra el Prince Isor. Ajá. Vendían así Ese los- paquete era muy bueno. Lo llegué a ver claro, en gigante, en blanco, y Ajá. así lo... Creo que hasta no sabía, de hecho se remató en varios tiempos, pero era muy bonito el pack. Que era como de Force Extended y eran, o sea, era la primera serie que eran como 11 monos, más esos paquetes, uno era de Vader, o creo que era Vader contra Cisor y no me acuerdo. Era si- Boba Fett contra, después de Crimson War, Ah, sí, 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 sí. salió otro como cazarrecompensas, Trent Reznor, ¿o cómo se llamaba? De esa época, Ajá. que tenía un tipo halcón milenario, era una nave, ¿cómo se llaman? Del planeta donde las hacen. Es un- ¿De Coruscant? No. No, el halcón milenario es una coreliana, Ah, de Corellia. Corelia. Era una nave coleriana. ¿Cómo era? Coreliana. Coreliana. Pues de esa época fue cuando sacaron el universo expandido de Star Wars, Ajá. que se volvió también muy Que interesante. era que el de los explican- cómics, ¿no? que te explicaban el año que ocurrió entre que rescatan a este Han Solo con Java. Ajá. Y es de ahí donde sale el príncipe el Xizor, Ajá. que es el Black Sun, es una mafia de Star Wars, es que el universo de Star Wars. Lo que es Legends. Pero esa salió en aquellos días, estamos hablando que los 90 y 90, tantos. 93, 94. De hecho, a mí se me hacían horribles los monos y por eso no los compré. Pero la novia que tenía en ese entonces dijo, ay, es tu cumpleaños, te voy a regalar un mono de Star Wars, ¿a ti te gustan? Y yo, voy a tener que coleccionarlos. Ya se ocurrió. Así Ok. fue la recaída. Sí, sí, Dijo, sí, está muy solito, tengo Sí. que conseguir otro. Y así empezaron, de hecho empezó ese Chewbacca que me regalaron y empecé a conseguir los demás. Y ya después fue la segunda generación que eran los de empaque verde. Ujú. ¿Eso ya no estaban mamados o seguían No, mamados? ya estaban mejor, Ya ya estaban estaban mejor mejorcitos. diseñados. Y ya después fueron mejorando. De hecho, de esa colección verde hay unos muy buenos, pero en naves. Yo siento que Ah, sí. fueron buenos en naves. De hecho, esas fueron ahí nunca había tenido el X-Wing. Ajá. Y lo tengo todavía ahí cerrado, el X-Wing de esa época. El TIE Fighter yo tenía de niño, el de Darth Vader, pero ¿cómo se Sí, TIE Fighter? sí, Ajá. ¿cómo se llama? Pero que tiene las alitas así como... Ajá, sí, está ahí en el fondo. Ese que está por allá. Tenía ese y tenía el Millennium Falcon de niño. Ujú. Pero El ya, anillitos. ya no tenían pues, piezas o calcomanías. Dije, pues los voy a comprar y los voy a ver. Compré ese, salud. Ese, el X-Wing, el TIE Fighter y el de Biker Scout, que es De mis favoritos. bueno, la Motil, sí, no, Ajá, es la onda, y de ahí empecé, o sea, compré algunas naves. Ahí también en esa época volví a ver en una tienda, pero en ese entonces los monos me acuerdo que costaban 80 pesos. O algo así, algo similar a 80 pesos. Ojalá eso costara nada. Eso es lo que cuesta. Digo, eso es lo que cuestan, pero Es lo que cuesta. Pero volví a ver el transporte del Imperio Contraataca, Ajá. el AT de los- El AT&T, Ajá. ajá. Pero el grandote, y lo vi también en una tienda, no me acuerdo si en un Liverpool o algo así de Guadalajara o de León,
Dije, me lo compraré, pero eran como 2,500 y yo A dije, meses, es estaba mucha a lana, meses. mucha lana. En ese entonces me acuerdo el halcón milenario me había costado como 600 o 700, entonces Ajá. hablar de 2,500 Sí, estaba. Sí, sí era era lanzando. demasiado, pero Sí. estaba bien padre, entonces dije, y ya la vez que fui a buscarlo, pues obviamente Ya no había. Es que a 13 Entonces, meses. ¿traes frustrado el AT-AT? desde hace muchos años. Yo Sí, también. pero también si lo veo no tengo el dinero ni ya el espacio para tenerlo, pero sí estaría... El techo es el espacio. Ya lo viste. El techo El es el techo es el nuevo- siguiente. Es el siguiente estante. El techo es el límite. Exactamente. Es como dicen en Star Trek, el espacio sin descubrir. Exactamente. La última frontera es La última frontera. para arriba. Pero sí, y muchos de los de la segunda época de coleccionar figuras era nada más de ese tamaño y terminé bueno, de ahí seguí muy fuerte cuando volvió a empezar lo del episodio 1 Ujú. Ajá. y los últimos que compré fue como los principales del episodio 7. Ok. Pero en ese transcurso, así, por ejemplo, extras que no fueran de Star Wars, compré nada más, me gustaron mucho los McFarlane Toys, pero se me hacían caros, Sí. y nada más compré el primero que vi que fue Violator, y después un amigo que también colecciona cómics, se deshizo bueno, que Sí. coleccionaba también Muy bueno. Star Wars, se deshizo de todo lo que no fuera Star Wars y me regaló los monos de Kill Bill y los de Sin City. Yo ando en busca de una línea de Kill Bill. Ah, ¿en serio? Sí, Él es fan de a Kill mí Bill. me encanta Kill Bill. Pues Pero bueno, ahí qué bueno que luego no lo haremos regalas. negocio. Próximo negocio. Pero sí, me quedé, creo que me dio 4 o 5 de Kill Bill y como 2 o 3 de Sin City. Y ahí están también cerrados y guardados, bueno, pegados en las paredes. Apreciados. Ajá. Qué va. Eso sí, acumulando polvo, porque si no voy a quitarlos. No, es que ya el polvo hay que afrontarlo, hay que hacerlo hacerlo. parte de la colección, la neta, es que si no... Hacerlo parte de la base, si no, yo sí viendo los monos. no te puedes pelear con él. No, no te puedes pelear con él. Pero Pero es amigo de él. lo que sí me di cuenta es que por tenerlos así en las paredes, algunas de las cajas cuando entra la luz del sol, por los varios años se van o haciendo como obscuras, Ujú. pues empiezan a romper Sí, el empaque. Pues el, Empieza a el desgastar. papel cede, el papel da de sí. O sea, acá también. Ya, este es de los nuevos y ya se está despegando. Mira, ya se está haciendo el unboxing solo. Pero mira, por un lado está bien porque mira, este lo vamos a abrir, pero se va a despegar parejito. Y con el puro calor, Y con el puro calor nada más hay que dejarlo unos días y mira, ya Y ya se va a despegar solo. para ponerlo en su navecita. De hecho, ese va en Ese vaya. Ese vaya, exactamente va ahí. De los nuevos. Pero lo que siempre me gustó, por ejemplo, son los empaques, ¿no? Como que siempre le echaron muchas ganas Ajá. en las fotos de los empaques. Es o que es un en arte. la imagen. Es un arte apreciar todo eso, todo desde el marketing, el diseño, todos los trabajos o los talentos que se juntan para hacer ese producto, que no deja de ser más que un producto. La verdad es que sí son muy artísticos. A mí me encanta apreciar, como bien dices, Ahorita el no, diseño no. de los empaques. Ahorita los nuevos empaques de He-Man Origins, la parte de atrás artística, hay unos No tienen geniales, una buena, hay sí, unos muy bonitos. buenos, muy bonitos. Yo me acuerdo que de niño, cuando ibas, por ejemplo, que al Juguetivici o esos que eran las tiendas que ponían las supermercados de pura Navidad, donde estaban Ajá. todos los juguetes, o sea, ahí hacían como sets también, no sé si les llegó a tocar Una vez en gigante o en blanco. pues no sé, blanco. Y yo decía, no manchen, ha de ser el mejor trabajo trabajar para Hasbro Ah, y hacer las sí, maquetas, claro. ir a cada tienda de cada estado. Tengo que ir a abrir modos y hacerlo. acomodarlos. acomodarlos. Entonces, pues era como de mis trabajos Así de vine a sufrir este momento. soñados de niño. Sí, claro, pues hasta la fecha, de todos necesitan gente tranquila ya, que se haya calmado, ya, porque quieren mocosos. Gente con experiencia, que ame estas cosas. Lo malo es que no ha de papel. ser muy bien pagado. Buen punto. Sobre- Por sobre eso vamos a todo hacer un si canal. Por tienes eso vamos a hijos. poner un canal. No, pues qué va. Y hoy síguenos platicando. Pues sí, o sea, terminé con esas figuras, a veces todavía compro cómics, ya lo que decidí en lugar de comprar los sencillos,
pues más bien las recopilaciones o los libros, que es más fácil de guardar por el espacio. Claro. Y hay veces que hay unos que no me gustan tanto, por ejemplo de cómics, pero los leo y los vendo así baratos, pero para no quedarme con las ganas de leer ciertas Está chido. historias. Con los saltos de la historia. Ajá. Es que yo no compro. Pero sí entiendo, sí. Pero sí, eso de estar gastando y gastando y gastando, por eso también dejé de comprar monos, y además de que soy un acumulador, no nada más en esas cosas. Por ejemplo, coleccionaba sintetizadores y cosas así. Entonces, nuestro estimado Isra, ahorita que trajiste tu colección privada para presumir aquí con los posers, ¿nos podrías decir con cuáles figuras fueron de las primeras de tu colección? Ahorita que nos Sí. contaste la historia ¿Por qué de estas niño. figuras? Traje estas figuras porque son las que están abiertas. Ok. De hecho, son la colección infantil. Ok. Pero, por ejemplo, este me lo traje porque es de los primeros que tuve. Este es de Kenner de Nueva York, que el Guardian. Ajá. Y de los que todavía sobreviven. Ya de los otros que tengo de esa generación, ya están sin cabeza o les falta la capa o cosas así. Este fue como el más enterito que encontré por ahí. Pero entonces significa que este mono debe tener un poquito más de 40 años. ¿Es de los 80s? 20 años. Los Más de 80 fueron hace Estás 20 hablando de años. 40 años de plástico. Ya Sí. se queja uno porque Porque se desgastan, se hacen amarillos, porque pierden firmeza y siguen platicando. Ese, por ejemplo, los siguientes fueron los que ya compraba aquí, igual de niño de esa época, y pues están los Stormtroopers. Ajá. Tu Boba Fett El clásica, Boba ese Fett es. clásico del que fue después del Rocket. Nunca se Del que- tuvo, pero fue siempre una leyenda en el Rocket. Nunca No, salió. Sí salió. ¿Sí salió? Hay un mono que se llama Steve Sansweet, que es el coleccionista más grande De Star Wars. Ajá. Y él, de hecho, trabaja para Lucasfilm y tiene una bodega, así un bodegón. ¿Una bodega? Ajá. Bodegón. Y él enseña el mono. Y fueron como muy poquitos, y sí fueron como O sea que es un santo grial de Sí, Es un Star Wars. prototipo. Es Es, que un no- prototipo. es De un hecho, prototipo. De hecho, ni ok. salió. Ok, Ajá. ok. Pero algunas estaban lo vendían había un primer paquete que no había monos porque no los habían terminado, pero vendieron una tarjeta de cartón que te decía que eran los primeros Star Wars iban a salir, entonces tú la comprabas de Navidad y ya después esa tarjeta, ya que tenías esa tarjeta la cambiabas por los primeros 5 o 6 monos. Eso es marketing, papá. Eso, te vendieron un cartón, o sea, la idea no es venderte un cartón y un plástico, es venderte la ilusión, venderte, no sé, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo describes tener un chingamón? ¿Cómo lo describes? ¿Por qué tenemos monos? Pues es como tener yo de niño era como tener un pedazo de la película, y me acuerdo que una y otra vez jugaba la misma parte o la parte que más me gustaba de la película. Ah, ok. Con los monos que tenías así. Si el mono había aparecido de que, no sé, agarraban a Luke, pues en esa parte hacías más larga esa parte de la historia. Claro. Y cuando jugabas, ¿qué Inventaban parte más de cosas. qué película jugabas? Pues por ejemplo, a mí me gustaba mucho la parte donde meten a Han Solo a Carbonita, Ajá. o cuando pelean en las nieves, Eso. o la Ok. guerra Ok. o la guerra de los Ewoks, por ejemplo, porque Ok. ahí tengo Ewoks, y entonces son como las batallas clásicas, ¿no? No tenía, por ejemplo, de niño no tenía tantas naves, Ajá. pero Te las ingeniabas con pues, avioncitos las de papel. buscabas. De repente te digo que mis papás decían, es Star Wars, y compraban otras cosas, ¿no? O sea, Ajá. por ahí tengo, te digo, los de Battlestar Galácticas, o habían otros que eran, no sé, de caricaturas o de otras historias que no tenían nada que ver, pero le decían, traen armas, parece soldadito, Sí, o es claro. una nave, pues ha de ser como para Claro. Sí, de Star Wars. Me acuerdo de unos que se llamaban Madelman, que eran como cazadores, soldados, y traían muchos accesorios. Esos no sé por qué también me regalaron muchos. Ujú. De hecho, de esta colección de Rambo, no sé si alguno de ustedes llegó a ver las caricaturas de Rambo, esas fueron más como noventeras o más. Ese se ve hasta en parabólica. Ajá. Sí, accedías a ellas, era a través de parabólica. Sí, Yo las no llegué a tenía. ver. Y de esas eran muchos personajes, villanos y amigos de Rambo. Ok. Entonces de esos tengo varios. No sé por qué me gustaba la caricatura y empecé a Estaba comprar. divertida, sí la llegué a ver, claro. Pero Ahí sí está. son así como... Los de Star Wars son como los primeros que compré. Y también por los cómics, esos de...
Por ejemplo, Lex Luthor, por ahí tengo a Aquaman, Ajá. Superman de esta misma, y a Flash de esta misma Línea de Superpowers. Superpowers. Que ahorita McFarlane está relanzando. No sé cómo les está yendo, pero las figuras están básicamente igual, un poquito mejor el plástico. Yo el que quiero es el avión invisible. De la Mujer Maravilla. De la Mujer Pero no baja Maravilla. de precio. Yo no tengo bien ubicado ni les voy a decir dónde porque ese me voy a comprar, ¿no? Para que no te lo acapares. Pero no baja de precio. Antes estos creo que le dabas Sí, todavía. Ajá. le das así, dice que se movían y El Action Power, papá. Claro, pero eran como Explotaba el tu éxito mente. de esas cosas, ¿no? Claro. Y esa era toda nuestra reacción de existir. Hasta la fecha, de aquí. Otros Haciendo que- videos. Otros que me gustaron mucho, pues, bueno, estos de Battlestar Galactica y estos Ajá. del Abismo Negro, Ajá. pues porque estaban raros y sí llegué a ver después las películas y te das cuenta que Ay, pero te andas drogando. No, ese sí, no, esto no, pero ese sí. que pues eran entretenidos. De hecho tenía otro robotcito que es uno como un Es el bote de basura, Sí, ¿no? que se parece a Chopper. Ajá. De hecho, Chopper yo creo que tiene ¿Va a mucho estar inspirado en diseño. ese? Era un robotito de esta película del Abismo Negro y trae sus ojitos muy simpáticos. O sea, Pero ese quién explotaba. sabe dónde habrá quedado, si se Este perdió. era muy genial ese. Y este era como el malo, creo que se llamaba Maximilian o algo así. Ella era el malo, era el que, bueno, no me acuerdo, era como una inteligencia artificial que quería... Como tener- apoderarse de algo. De hecho, quien tenga Disney Plus por ahí puede ver el... Es aburridísima. La película, Mira, la sí. neta de niño la vi, es aburridísima. De hecho, la vi ahora que empecé a ver en ese canal todas las películas que dice que me gustaban y ya me di cuenta que Resulta que no. Que no. Muchas películas no vale la pena verlas de nuevo. Que se queden en lo bonito. Que se quede en la fantasía de que Sí. uno era niño. güey. igual con la de Battlestar Galactica, creo que Ajá. una vez renté un DVD Ajá. con la película y dije, no era tan buena. No la debí de ver, güey. De nuevo. Pero de niño te haces las ilusiones y veías y era pues, todo un Es lo rollo, que había. No, pues la fantasía te atrapa, ¿no? Y es lo que te gusta, lo que te imaginas. Pues por ejemplo, de esa época, no sé si existieron juguetes, pero me gustaba el Cristal Encantado. El Cristal Encantado. Yo quiero mis Skeksis. Y después los que eran como los cangrejotes negros, los Ajá. escarabajotes negros. Híjole. Krul. Los estuvieron vendiendo y no ¿En los serio? Krul, sí, los vendieron en Amazon. Ya es una línea vieja, no sé si de Super 7 o Ultimates, no me acuerdo. No sé. Pero sí salieron 2-3 figuras del Cristal Encantado, pero no pegaron. Y Funko salieron 2-3 bonitos, pero pues pero Funko. Los ¿Cuál? Krul, mencionaste Krul. Krul o la de Legend, por ejemplo, ¿te acuerdas? Leyenda, Este ya mono de- del mono rojo, el que te Ajá, encanta, del ese está señor, genial. ¿cómo se llama el príncipe de la noche? Ay, se me fue el nombre. Ese pero mero. ahorita lo ponemos. Ahorita sale aquí. O Porque la le historia gusta sin Salmón. fin, por ejemplo. Y pues todos esos monos creo que no había, como eran películas de bajo presupuesto, pero fueron un exitazo en todo el mundo. Sí, no tal había monos, cual. O sea, igual no llegaron al nivel de marketing como para venderte las figuras al estilo Star Wars. Ajá, sí, Pues pero es que las nadie películas, lo, sí. nadie lo logró aparte, Sí, ¿no? exacto, O sea, sí. como película, venderte monos, hasta ahorita yo creo que Marvel, pero como Star Wars, nadie lo ha logrado. Todavía No. Todavía no. Bueno, He-Man sí les... Ahorita Cada, estamos acercando. cada tanto es Star Wars y después gana He-Man. En los 80s ocurrió más o menos un episodio Ajá. así, o sea, llegó un punto que ya Star Wars tuvo su decline natural y ¡pum! He-Man se fue para arriba. Y creo que ahorita nos está pasando eso. Incluso, sí, ¿verdad? Cuando He-Man se está posicionando, es que es muy bueno. De Sí, hecho, muy creo bueno. que He-Man llegó a ser más importante en los juguetes que la caricatura. Por Es que es ejemplo. muy divertido, Sí, mira. tal cual. Yo, ahora sí que fuera de juguetes, de obtenerlos, que si el valor, que la chingada, los He-Manes son bien divertidos. Sí. Muy desde niños, porque son coloridos, se pueden posar, Quedan con todo, quedan combinan con dinosaurios, todo, te quedan con combinan desierto, tecnología, quedan con selva. magia, Ajá. te combinan futuro, pasado, o sea... El diseño de personajes era muy chido, ¿no? O sea, Muy era como muy divertido. creativo, los personajes eran creativos. Sí, sí, Pero sí. tu He-Man. ¿Tuviste tu He-Man? Platícanos tu historia Sí. con He-Man. Ahí tengo varios, este fue como que el primero que me encontré por ahí, Es una pero así de mi familia, después de Star Wars, porque tengo otros dos hermanos, los que más nos compraban después fueron pasó como dices, La estafeta se pasó.
la fiebre de Star Wars y fue los He-Man. Y ahí tengo varios también de los que guardamos ahí de niños. Y ya de ahí de repente algo pasaba, por ejemplo, en ese entonces todavía vivía en México y allá en los tianguis había mucha como fayuca. Entonces, por ejemplo, prueba de eso pues son esos de Battlestar Galactica o el ¿Qué onda? el señor Michael Knight, del auto increíble. del auto increíble, pues que también dices, bueno, no sé por qué lo compramos, o por qué no lo compramos, Pero ya lo tienes. pero en su tiempo el auto increíble era como muy importante, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay una versión de Playmobil del auto increíble que estoy esperando que baje de precio, obviamente, el kit. Ajá, claro, Porque claro. sí está muy bonito. Sí, sí está muy bonito. Yo también quiero un auto increíble. Y era una serie así como famosa, ¿no? También. ¿Alguna historia especial que nos quieras contar de alguna figura en particular? ¿Con cuáles jugabas así? Así, ¿Con cuáles siempre realmente eran te los iban? Star Wars. ¿Star Wars? ¿Con Ajá. esos jugabas? De hecho, ahorita que me acuerdo que decías así que escenas, también jugaba mucho la parte del regreso del Jedi del Pozo de Sarlacc. Ajá, ¿Sabes? sí. En ese entonces había unos, como, ¿qué eran? Como bancos de plástico, que si volteabas, era como el pozo de Star. Esos O si le bancos. quitabas la tapa, estaba así como, era como una copa de vino. Y ya Entonces, simulaba así. nosotros jugando con plastilina le pusimos los piquitos como si ¿Y y sabes cómo jugábamos. servían también esos conos? Para las patas del AT-AT. Ah. Ese cono yo lo dividía y usaba las partes de adelante y eran así las patas. Sí, ya sé, esos bancos eran muy buenos, necesitamos unos de esos. ¿Necesitamos conseguir de esos o qué? Sí, pues regresar a los 80s, ¿no? Yo creo. Claro, no, pues todo da vueltas. Estamos con los monos de los 80. Hace 20 años. Están regresando. Oye, entonces jugabas más con Star Wars que otra línea también, así de realmente jugar como niño. Yo recuerdo también, no los traje porque no los encontré, de los últimos juguetes que tuve, pues, ¿se acuerdan de estos Voltron de los leones? Tenía todos y eran separados y se juntaban y se hacían el Voltron Sí, ese grandote. yo también tenía ese, me encantaba. Yo creo que fue de mis juguetes favoritos tener el mismo. Y tenían las figuras, pero Sí, llegó claro. un momento en el que ya no nos interesaba tanto como de niño jugar Sí. que a Voltron. Y en ese entonces, no me acuerdo, No sé qué pasó con mi Voltron. creo que era la música de los 80s, así del rock, empezaba el rock en tu idioma y los usábamos 90s. como si fueran Como guitarristas, y eran que tenían con unas llavecitas y eran como sus guitarras y fue de lo último así que recuerde jugar y ya después fue más bien ahora cuando regresé a lo de Star Wars a coleccionar, Ajá. pues, tener las figuras. Me gustaban por ejemplo mucho los Thundercats, pero eran figuras grandes y en ese entonces costosas, a lo mismo que los halcones galácticos. Ahorita siguen siendo igual de cosas. Nunca bajaron, nunca bajaron los O chingados. los de Marvel también eran un poquito caros, ¿no? Ajá. Entonces, esos eran los. Pero lo que me gustaba, por ejemplo, de los de Marvel, y en ese entonces que yo coleccionaba juguetes y cómics, era que traían tarjetas, porque también Las llegué a tarjetitas, coleccionar claro. los trading cards. Sí, es cierto. Entonces traían tarjetas exclusivas y pues ahí tenía tengo mis carpetas con trading cards de varias series de Marvel, sí, etc. También caí un poco en eso. Tengo de Marvel. Más porque me faltaban los hologramas de una edición de los 90s de las tarjetas de los Marvel superhéroes. Ajá. Pero ¿cuál sería la 1, la 2? No recuerdo para no hacernos bolas aquí. Ahí tengo todas las tarjetitas. Nada más nunca tuve los hologramas, eran 4, pero la colección está entera. Spider-Man la primera, que era un pedo conseguirla, la tengo, pero los hologramas. Después se las muestro, ¿no? Tengo que sacarla de las penas. Y después lo que me gustó mucho también fueron las Tortugas Ninjas, fue como otro boom, ¿no? Ya, sí. Similar a... Yo también. Sí, yo yo también. Es cierto. Me acuerdo que pues, eran las caricaturas, pero también fueron las películas Las de los películas. monos esos con los disfrazotes. Ajá, sí. Y algo que para mí fue como un golpe muy fuerte ver así a mis ídolos de cómics, caricaturas, fue los videojuegos, por ejemplo, ver
videojuego de las Tortugas Ninjas que eran 4 en un arcade. Ajá. ¿qué Y podían tal? jugar de 4, eso estaba No, genial. ¿qué tal? Yo fui el único que completé de a una ficha. ¿En serio? Así, de podérmelo echar de principio a fin a una ficha, era el de las Tortugas Ninja. Y era excelente. Yo me acuerdo cuando salió la versión, creo que fue de Nintendo, Ajá. que era el Turtles 2, Ajá. ¿Qué tal? que era como una Bueno. versión así chapita. En chapita, Sí, pero sí, te lo sí. echabas, pero tenerlo era bueno, era muy Muchas idas a las tortillas se me fueron en ese Claro. Y de esos arcades me acuerdo, por ejemplo, de los Simpsons, o también hubo uno de Avengers, 4. que salían 4, era Visión, Capitán América, creo Ajá. que... Iron Man y Ojo de Halcón, ¿no? y Ojo de Halcón. de ajá. halcón, sí, Y cierto. salían muchos personajes, incluso recuerdo que salía un Venom gigante, ¿te acuerdas? Ajá. Por eso, a ver, así presumiendo un poco, nos aventamos esta basecita de este Venom gigante basado en esa historia del arcade que como que bien comentas, de los Avengers, porque salía el Venom gigante y se te peleabas con todo. Y creo que parte de lo que había en esa época era que las ideas de los juguetes te las reforzaban o con películas o con caricaturas O con o videojuegos. con los videojuegos, entonces era así de pues, las historias que vivías en un lado las representabas en otro Ajá. y seguías, ¿no? Más las que uno hace, Más son las las, que uno son las inventa, sí. mejores, Son las más entretenidas. son las más entretenidas. Sí, y así fue como que creciendo la colección poco a poco. Las películas, siempre me ha gustado también el cine de terror. Entonces, el único que pude tener de terror es el Alien Bull. Y ese porque una vez me lo encontré en un botadero muy barato y dije, no, pues no puedo. Ah, bueno, pues, Pero está siempre bueno. los veía y decía, no, son muy chidos, pero están muy caros. Se tiene que ir conmigo. Dijiste, ¿sabes Pero qué? todavía están en mi ¿cómo se llama? En tu wishlist. En mi wishlist. Aunque sea para tenerlos así, como los tienen ustedes. De hecho, por eso veo su canal, para después hacerles sus gracias. Ah, muy bien, muy bien. Por favor, invita a nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, A nuestros amigos podcasters, que son youtubers, ¿no? A nuestros YouTube fans. YouTube fans, que se suscriban al canal para que vean, se den una idea de posar sus figuras de una nueva manera, de una forma creativa y ingeniosa. Que eso es lo que hacen las nuevas de generaciones. Helen tiene, ¿Tu esposa? mi esposa tiene un sobrinito que se dedica, se divierte viendo cómo abren juguetes, ¿no? Ajá. Cómo juegan con juguetes. Entonces, Como en destrozan la YouTube- caja para abrir. Ajá. Entonces dices, realmente, o sea, uno se pone a pensar en lo que pasó en nuestra generación. Y ahora a lo mejor ya no puedes tener los juguetes, pero puedes ver como alguien más juega. No sé si sea más frustrante o te limita la... O con eso ya te quita la necesidad de no comprar el Triste, juguete. ¿no? Pero bueno, es una opción, ¿no? Es una opción. A mí me gusta ver a los compañeros youtubers porque te dan ideas, ¿no? Ajá, O sea, exacto. siempre hay, ahora sí con los nuevos medios puedes bombardearte de ideas bien ingeniosas, es que la gente es bien vaciada. O cosas Muy que antes no creativa. existían, por ejemplo, nadie te iba a hablar de ciertas cosas como cómics. Por ejemplo, antes comprar cómics o juguetes ya de edad avanzada era como... Pues es que estamos saliendo del cliché de lo que debería de ser a lo que realmente somos, ¿no? Entonces, bueno, somos ñoños, nos gustan los monos, es irresponsable, sí. Pero mientras no dejes como tus responsabilidades y cumplas Claro. con tus obligaciones, pues es un gusto como al que le gusta ver el fútbol, ¿no? Sí, claro, Exactamente. exactamente. Aparte, ahora con las redes sociales te das cuenta que no es un gusto tan aislado, sino que a mucha gente Que ya vemos varios. que sabemos bastantes, Somos muchos bastantes. posers. Y antes yo pensaba que era así como muy chicos nada más, pero hay muchas chicas, hay mucha gente. Ahora con lo del cosplay y todo, Exacto. se ha extendido. Bastante. Vas de repente a las convenciones y ves muchísima gente de todo tipo. Que realmente no deja de ser arte, o sea, es diseño, ¿no? O sea, esto no es, o sea, no hay que minimizarlo a un juguete, o sea, cada figura trae un trasfondo tremendo de un esfuerzo artístico de muchas personas. El diseño, la concepción, las historias, cuántas, ¿cómo se llaman?
¿Cuántas artes no se confabulan para formar un mono? ¿Cuántas manos, mentes creativas, disciplinas es lo que quería decir? ¿Cuántas disciplinas, no? Diseño, desde arquitectura para de las películas. Ajá. Ya en figuras de acción pues te vas desde los materiales, química. Sí, claro. Los que crean las historias de los monos. Los guionistas. Que al final creo que es eso, ¿no? Como que uno intenta recuperar parte de esas historias y hacerlas a su modo. Al final de cuentas uno lo aclimata. Y creo que es una forma de divertirse, o sea, puedes ser muy legalista, más papista que el papa, así de que vos quieras que sea como la figura, que es válido, ¿no? O sea, sí, tal cual. O sea, decir que quiero que sea una representación digna de la película. O algunos lo quieren con tu toque. O tu toque, ¿no? Mezclar universos incluso, ¿no? Aquí llega un momento en que yo también era fanático, como quise ser solamente fanático de Star Wars. Y me volvió a correr lo de los 80. Como te das cuenta, fracasó. Salió He-Man, se fracasó. Y salió He-Man nuevamente con sus colores y ya. Aquí estamos, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, al final los que últimamente, de los que traje así, de las colecciones que pues así vienen, son los Beanies, los Star Wars Beanies. Hubo creo que una época en los 2000 había como monitos que se hicieron muy famosos, que eran los Beanies o algo así. Ajá, sí, pero eso fue muy en Estados Unidos. Ajá. ¿No? Sí los ubico. Y hicieron una colección de Star Wars, entonces hicieron como muy famosos y empezaron a traer por acá en las tiendas y como que estaba muy chido. De hecho, en estas tiendas como de importación que había, ajá. De hecho algunos hasta los quería comprar en la Fury o cosas así, pero los encontraba. Gemas que solo tú distinguías, sí, ¿no? Del montón. Y entonces todos decían es que son los juguetes para niñitos, pero no, es un diseño de un cierto tipo de monos. Si se los das a los niños se ahogan, aparte. Ahí dice la caja. Bueno, no, porque son de tela, ¿no? Con la etiqueta, a ver. No se lo des a la niña. Pero sí, yo creo que todo coleccionista tiene como en la mente revivir esa época o ese espacio de tiempo que te hizo ser feliz en ese momento, ¿no? Ya sea con la película o con la historia que leíste. Es que es un conjunto de muchas cosas, desde como nos platicabas, de cómo usaste las figuras de Star Wars incluso como moneda de cambio, o sea, para ti era importante, o sea, cómo todas estas figuras para nosotros han representado un billete, por así decir, o sea, por el aprecio que se les da. O sea, a través de 20 años, 40 años. 40 años en los 80, hace 20 años, güey. O sea, hace 20 años, todo lo que vivíamos, las emociones. Yo aún todavía tengo la experiencia de abrir el juguete y olerlo. O sea, qué buen plástico nuevo. Es como, mira, no vas a estar comprando carros para oler el plástico nuevo, cómprate un mono. Para sentir el auténtico olor a plástico nuevo. Entonces, pues como quieras, son emociones, son pequeñas emociones que yo creo que vamos acumulando y pues le estamos dando de alguna forma sentido, porque pues ahí está y somos muchos los que nos encantan. Somos varios los coleccionistas y posers. Sí. Bueno, queremos que seamos más posers. ¿Qué es poser? Pues posar la figura. Aprovecharlo, ¿no? Ya que lo tienes abierto, pues que se vea más bonito. O si no, abrirla, pues. Hay unas que sí, de plano son fábricas. Sí, muchas, bastante. Bueno, estimado Isra, para que los posers te conozcan un poquito mejor, ¿nos podrías contar un poco de a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer aparte de coleccionar? Aparte de acumular monos con tierra. Aparte de monos con tierra, cómics y tarjetas. Ajá. Yo me dedico, bueno, estudié comunicación, pero me dedico a hacer sonido y música para cine, y también mucho tiempo me dediqué a la música en un proyecto que se llama Sayonara. Aquí en el mismo canal estuvo Enrique Serrano, con él estuve en un grupo que se llamaba Mesías. Y el proyecto Sayonara es de música electrónica, y aparte tengo otro proyecto donde hago toda la música que hago para cine o para proyectos audiovisuales, o la música que no encaja en este proyecto en el género musical de lo que hago con Sayonara, lo hago así como cosas raras, extrañas, como Israel Noise. Okay. Entonces, pues todo lo que hago es como ingeniero de audio,
diseñador sonoro y músico, ¿no? Eso Wow, tú lo tuyo es la melodía, el sonido. El sonido. Oye, ahora sí, en este interesante tema de los monos, de tus caricaturas, de tus películas, ¿cuáles han sido tus bandas sonoras que más te hayan gustado? Definitivamente Star Wars. Claro, pero Sí. sí era una pregunta obvia. Mira, de hecho, De caricatura, por ejemplo, un tema de caricatura que tú dices, lo pongo y ¡pum! Explota. híjole, hay muchos. Por ejemplo, ahorita estoy viendo otra vez Thundercats. Y aunque toda la música de las series de los 80 o los sonidos Ajá. eran, por ejemplo, hacían no sé, 8 piezas Ajá. musicales y siempre en la parte de acción ponían la misma Sí, sí, canción. sí, la repetían, claro. Cuando corría Chitara, sí recuerdo la misma. Un recicladero, claro. Claro. O en G.I. Joe, por ejemplo, me gusta el sonido de los disparos. No Ok. sé, entonces, como que caricaturas, a mí me gusta mucho lo de los 80s porque es lo que más viví, me emocionó. De hecho, me gustaría 1000 veces estar viendo otra vez G.I. Joe, ¿no? Que fueron de las series, aunque es como una ideología bélica y gringa, pero creo que están muy bien escritas y muy bien hechas las caricaturas. Sí, sí entiendo. Sí, sí. O sea, lamentable por un lado, pero híjole, es que sí era muy bonito. Sí, sigue, Y además se evolucionaba, ahora eran como por ejemplo, tú ves Thundercats o He-Man y son historias que a veces de repente no avanzan. Ajá, Son exactamente. historias diferentes. Ajá. Pero lo que me gustaba de G.I. Joe es que era pues, como una saga, como los Ujú. cómics, Ajá, que la exactamente. historia va avanzando y aunque de repente son como historias separadas, a veces juntaban 8 capítulos y era una historia más grande, Ajá. o de repente pues el mismo que era antes el soldadito ya era el comandante, Exacto, o, ya avanzaba. había un avance como en el tiempo de evolución y madurez de los personajes. Claro. Pero sí, el sonido para mí es así clave. Yo ahora soy parte de una asociación de la gente que se dedica a hacer el diseño sonoro para películas de Estados Unidos, una asociación internacional, y he conocido a mis ídolos, los que trabajaron, por ejemplo, en las caricaturas de los Looney Tunes, los que hicieron el sonido de Star Wars, lo que hicieron, y cuando aprendes, por ejemplo, cómo hicieron todas esas cosas y cómo empezaron a hacer pues, el trabajo que tuviste de niño o de joven, Ajá. dices, no manches, ver todo eso, todo el esfuerzo, y ahorita están haciendo, no sé, unas o otras películas así de ese calibre, y pues ves que son gente común y corriente, sencilla, y que a lo mejor pues uno los ve como ídolos, pero también se esforzaron y en su tiempo con las herramientas que tenían hicieron muchas cosas, pero algo que es importante es, ya sea técnico o artístico, siempre se apegaban como a la narrativa, a buscar que ayudaran, no a resaltar su trabajo, sino que su trabajo ayudara a que se contara bien la historia, que es lo que Ajá, todos Claro, deciden. claro. Sí, pues ahora sí que los resultados hablan por sí mismos. Entonces, conocer a toda esa gente ¿Qué es va? bien ¿Qué chido. va? A ver, ahonda un poquito. Ahonda un poquito. Pues por ejemplo, Ben Burtt, que de hecho es como el padre del diseño sonoro. Ben Burtt es el que hizo el diseño sonoro de las de Star Wars, Indiana Jones, la de Wall-E, por ejemplo, por ella también ganó Oscar, esa parte de las otras. Él pues era es un egresado de la carrera de California de cine, pero siempre le gustaba el sonido, grababa cosas. Desde niño agarraba grabadoras y hacía como sus propias películas. Y una vez George Lucas, cuando empezaba a hacer Star Wars, hay dos como padres del diseño sonoro en el cine. Uno es Ben Burtt y el otro es Walter Murch, que es el que hizo el diseño el sonido de la película Apocalypse Now, las del Padrino. Entonces, como la primer gran estrella era Walter Murch, pero siempre estaba ocupado en otras películas. Por ejemplo, cuando lo necesitaban para Star Wars, estaba ocupado Siempre estaba en El Padrino, creo. Ok. Entonces, pues, fueron a la escuela Lucas y fue con el encargado de las materias de sonido y dijo, oye, ¿tú conoces a alguien que lo pueda hacer? Es que Walter está ocupado, así lo que han hecho. Ya había trabajado Lucas con Walter Murch en su primer película, no sé si la han visto, por ahí, que se llama THX 1138.
Sí, lo he visto. El parte del guión y del diseño sonoro es de Walter Murch, que es que el padre De del todo lo diseño que viene, sonoro. claro, Ajá. claro. Entonces, pues como no podía trabajar en su película, le recomendaron a este otro señor que se llamaba Ben Burtt, que era muy experimental, le gustaba la música experimental, y él fue e hizo pues empezó a hacer la película de Star Wars, pero mientras estaban pues grabando en set todo lo que se tenía que grabar, él tenía que crear los sonidos. Entonces, desde un año antes, con una grabadora, encima eran unas grabadoras, así se le llamaban, y de cintas, pero eran pilas cuadradas. De hecho, se llamaban Nagra, son unas grabadoras suizas, que son así como los relojes, de hecho, súper bien construidas. Tengo un amigo aquí que fue sonidista en la época de los 70s, y su papá en la época de Cantinflas. Ajá. Y todavía tiene la grabadora y la pesa, y son unos 20 kilos casi de grabadora. Wow. Entonces con eso salió, y por ejemplo pegarle a cables eran los láseres Claro. para el sable láser ponía el ruido en las bocinas y luego pasaba un micrófono y el micrófono agarraba el ruido y por eso se oye como que se va. Entonces, por ejemplo, los TIE Fighters o las naves de Star Wars son animales salvajes. Leones, tigres a diferentes velocidades. El Millennium Falcon. Artudito, esos sonidos de su voz en un sintetizador que la procesaba. Entonces grabó muchos sonidos y empezó a juntar como partes para que expresaran felicidad, tristeza. Entonces es una librería así grande antes de que empezara la edición de la película. Entonces cuando terminaron de grabar la película ya tenía pues, una colección muy grande de sonidos. O sea, ahorita estamos pensando en archivos, video, una computadora. Todo en Pero una antes, computadora. ¿cómo se almacenaba eso? Antes eran pues, cintas, entonces esas eran cintas, grababan y tenían que a veces sí las cortaban físicamente, pero por ejemplo, si tenías algo bueno, las pasabas como en el cassette, y ibas grabando las partes que estaban bien. Ajá. Y ya después quedaban en una cinta, sonidos de Artudito, y ahí tenías todos los diferentes sonidos de Artudito. Wow. Sonidos de láser, sonidos de naves espaciales. Entonces, y los iban pegando, pero era mucha gente en una consola grande, y todos les ponían play a varias grabadoras, y todos al mismo tiempo en la película la mezclaban. Y ahora, en la actualidad, puedes tener 500, 600 canales de audio, y los mezclan en computadores, mucho más fácil acomodarlos. Claro. Bueno, por decir así. Fácil. Sí, claro, de hecho, el siguiente, así como pionero del sonido, que también conocí, es el que hizo Jurassic Park y Toy Story, que también a él lo invitaron porque igual Ben Burtt estaba muy ocupado. Entonces pasó la misma historia y ahora y pues de ahí empezó a hacer todas las de Spielberg. No, pues que no todos los Oscars iban para una sola persona, claro. Y pues van saliendo, ¿no? Como el que hizo el sonido de Batman, como el que ya siempre trabaja con Nolan. Pues hay como mucha gente que pues va teniendo una carrera muy larga en todo lo que va haciendo de sonidos, de grabar sonidos, de interpretar voces. Antes de estos grandes del diseño sonoro, todas las películas de caricaturas de Disney, había era un actor sonidista, pero hacía como aparatos, como cajas que hacían ruido. ¿Se acuerdan que muchas de las, por ejemplo, de las caricaturas, los ruiditos eran como físicos, como por ejemplo resortes, los golpes, pero pues eran cajas que hacían resonancia y todo lo grababan. Entonces inventaban unas cajas que hacían diferentes, se llamaba Jimmy McDonald, McDowell creo, y tenían cajas que tenía, por ejemplo, había una caja que era la que hacían los truenos, que le daba vueltas y eran unas como láminas que le daba vueltas y hacían los truenos. Entonces dependía qué tanto, y también, por ejemplo, los palos de lluvia eran la lluvia. Un palo de lluvia, claro. O otros que hacían ruidos, por ejemplo, de puertas, y era como una caja
tenía varios tipos de bisagra dependiendo del tipo de puerta para los ruidos que hacía. Ok. O cajas de madera que tenía diferentes calibres de metal, entonces los doblaba o algo así, hacían algunos ruidos con la madera, entonces hacía cosas extrañas que luego salen en las caricaturas o Sí, algo que así. ya se volvieron parte ahí del... Ajá. Icónicos. Icónicos ya del consciente. Así suena un sable láser, así suena un... Como el grito de Willem. Como el grito de Willem. O por ejemplo, de hecho el grito de Willem Ajá. se hizo famoso gracias a que Ben Burtt lo descubrió en películas viejas. Ajá. Y lo empezaron a meter entre los famosos de El esa que dijo, época. esto está cagado, Ajá. lo Lo ponemos. pusieron en Star Wars y lo pusieron en Indiana Jones y ya de ahí los demás. Ya, es que ya no hay película donde no salga, ¿no? Incluso no sé si en la última de Deadpool lo haya. No Lo sé, hayan puesto, creo ¿verdad? que sí lo salió, Sí, sí sale. Creo que sí medio lo No me ubico. acuerdo de haberlo ubicado, pero Creo que sí lo ubico. De hecho, por ahí hay, o sea, el Wilhelm Scream le pusieron así porque era un soldado que le disparan Ajá. y cae, pero realmente era un actor, no un cantante, que fue a actuar y hizo varias voces. De hecho, Ajá. no hay un solo grito, hay varios. Ah, ok. Y últimamente las otras versiones del Wilhelm también las están disponibles. Ah, ok, ya salieron los Ajá. dados de Órale, De hecho, chido. ahorita están terminando la postproducción de una película, un documental especial de la Wilhelm Scream Ok. en Estados Unidos. Pero está padre porque todo eso del sonido tiene como su historia y cuando te das Ajá. cuenta dices, pues es que sí es cierto. Muchas de las naves, de las películas, no habrían sido tan icónicas si no hubieras tenido ese Por el sonido. sonido. Por Ese ejemplo, sonido. el látigo de Indiana Jones es así como inconfundible. Por ejemplo, la pistola que usa Indiana Jones es realmente un sonido de un rifle. O sea, no son, Ajá. todos los sonidos que uno ve en pantalla regularmente no son No el pertenecen sonido, al sonido ajá. de realidad, ajá. Son sonidos modificados, pero que narrativamente te van a dar más impacto para Claro. que te emociones. Es como la sangre real se ve muy falsa. Ajá. Pues usan sangre con chocolate o claro, Dependiendo la textura que le quieras dar. Claro. De hecho, por ejemplo, Mark Mangini, que es el que hizo la primera de Duna, Fury Road de Mad Max, Ajá. él empezó en los Picapiedra y cuando empezó a trabajar en las caricaturas de los Picapiedra, le dijeron, ¿sabes qué? El único requisito es que no debe haber ningún ruido electrónico, todo tiene que ser orgánico, Ajá. porque pues, es la Exactamente, electrónica. claro. Entonces eran ruidos de piedras y buscaron, ya ven que por ejemplo cuando corren, Ellos se- estaban pensando. entonces muchos de esos ruidos pues, son esas cajitas o pegarle a maderitas o texturas. Oh, Muy creativo, muy creativo. qué va. ¿Y conociste todo esto? Wow. Wow, estuvo Sí, es increíble. como que Como parte en de los lo geek 80s, que se conecta ¿no? ya con el Sí, no, trabajo, claro. O sea, ahora resulta que esta profesión no, qué Ya puede excelente. ser un geek profesional. Un geek profesional. Oye, no, pues qué va. A mí me gustaría conocer a McFarlane, para mí Sí. ese es como un top. Así por lo que es, ¿no? O sea, dibujante, Sí, claro. creador de juguetes. A George Lucas, claro, el creador del universo de Star Wars. Claro. Claro. Estaría esto es genial loco. Oye, conocer. pero qué va, que hayas conocido. Algo más que nos quieras platicar, mi querido Isra. Pues nada, yo creo que algo que siempre me ha gustado es como no perder esa parte de la fantasía, ¿no? De esa emoción que a veces teníamos como niños y la vamos perdiendo por los problemas personales, por el trabajo, por la vida como es. Pero creo que cuando tienes como ese escape es lo que te da un poquito de sanidad o evita la locura. Ujú. Evita la locura. Exacto. Porque realmente a veces pues, los problemas que tenemos son fuertes, entonces yo lo veo como el que se va a tomar la cerveza o el que ve el fútbol como un escape. Entonces creo que esto del coleccionismo, siempre y cuando no deje uno las obligaciones que uno tiene, pues es sano, ¿no? Cuando Claro. tienes el tiempo, el espacio y el dinero está bien, pero pues sí hay que tener como que la mente también en que hay obligaciones, pero también este espacio te va a dar la identidad de lo que eres tú.
o es parte de la identidad que te diferencia de a lo mejor un compañero de trabajo que le gusta coleccionar tenis o que le gusta claro. ir al béisbol o gorras de béisbol o que le gusta, no sé, coches, ¿no? Coches, claro. No, es que hay coleccionistas de todo, de música, de viniles. Ahora sí que el mundo está lleno de chatarra para todos. Y aparte es parte de la cultura, o sea, esto es la preservación de lo que somos como seres humanos y que algún día, quién sabe qué vaya a pasar con eso, pero si se queda guardado, pues te ayuda a recordar cómo era la gente, qué le gustaba, cómo se trataba y cómo se comportaba. No es lo mismo los juguetes de los 80s, de los 70s a los 40. Yo me acuerdo que hace muchos años de niño me regalaron juguetes de un bisabuelo. Eran de esos de metal, de pilas. No sé dónde quedaron. Me hubiera gustado guardarlos porque eran totalmente diferentes, tenían otra construcción. Y veías que los niños de esa época tenían como otras aspiraciones. Por eso la gente, yo me acuerdo que ahorita tiene 70, 80 años, siempre fue más trabajadora porque eran como juguetes más manuales. Ajá, claro. Entonces, pues ha cambiado mucho la sociedad y creo que si te pones como sociólogo a estudiar esas partes, pues también es muy interesante. Bastante interesante. ¿Qué más? ¿Qué va, mi Ray? ¿Algo más? Bien impresionado, ¿no? ¿Algo más? Pues es muy divertido, ¿no? Es muy divertido esto de la vida. Que todos deberíamos disfrutarlo y muchas gracias a ustedes por la invitación, me divertí y además me gustó mucho ver toda la colección. A tus órdenes, estás en tu casa. No, gracias. Pues muchas gracias, Isra, por haber visitado el santuario Poser. Por último, nos ibas a dejar una figura para hacerte la base, no sé si está. Sí, por ahí está esa tirada que no se puede parar. Okay. Exactamente. Ya tiré a Rambo. Perdón, Rambo. Pero Rambo es fuerte. Rambo es fuerte, aguante. Este es ¿cómo se llama? El abismo negro. Del abismo negro. Vamos a hacerle una basecita. A ver qué nos sale. Algo sencillito, pero para darle un buen lugar a esta figurón de una época muy bonita. ¿Qué más? Bueno, pues gracias por compartirnos tu pasión por el coleccionismo. La verdad, tu colección está muy linda, está muy padre. Muchas gracias, bro. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, posers. Seguimos en sintonía.